¿Alguna vez te has preguntado qué sucedía en la mente de los antiguos egipcios cuando miraban al sol y veían a Ra navegando por el cielo? ¿O cómo era posible que el caos del océano primordial, Nun, diera paso a la creación de un mundo tan ordenado y magnífico? ¿Qué importancia tenía la lucha eterna entre Maat e Isfet en sus vidas cotidianas? Hoy, te invito a sumergirte en un viaje inolvidable al fascinante mundo del antiguo Egipto, un lugar lleno de enigmas, dioses majestuosos y relatos mágicos que han perdurado a lo largo de los siglos. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este video con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imagina, hace miles de años, en la cálida tierra bañada por el sol y los caudales del poderoso Nilo, los egipcios vivían y construían su existencia apoyados en mitos que no eran solo entretenimiento, sino el hilo conductor que explicaba el funcionamiento del universo. Estas narrativas eran fundamentales para entender por qué el día y la noche se suceden, cuáles eran los destinos después de la muerte y la importancia de mantener el orden en el mundo. Para ellos, el cosmos era un gigantesco teatro donde cada día se representaba una grandiosa tragedia entre la luz y la oscuridad, el orden y el caos. Los dioses no eran solo entidades poderosas, eran protectores, mentores e incluso amigos de la humanidad. Al observar el sol, los antiguos egipcios no veían simplemente un astro brillante, percibían a Ra, el gran dios, surcando el cielo en su barca solar. Y cuando caía la noche, comprendían que Ra luchaba contra Apophis, la serpiente de la oscuridad y la destrucción, para asegurar el regreso de la luz al día siguiente. Estos mitos no solo explicaban fenómenos naturales, sino que también impartían normas sociales. Enseñaban a las personas a vivir en armonía entre sí, a honrar a los dioses y a entender la relevancia de mantener el orden, conocido como Maat. Maat, para los egipcios, era la base de todo, desde la vida familiar hasta la administración del Estado. Imagínate como una delicada y casi invisible cuerda que entrelazaba todo en el universo, desde el movimiento de las estrellas en el cielo hasta la existencia misma de los seres humanos en la tierra. Sin Maat no habría día ni noche, ni siquiera la existencia misma. Todo en el mundo funcionaba como un espléndido mecanismo. Los ríos fluían, el sol brillaba, las cosechas maduraban y las personas se ayudaban mutuamente. Este era el principio de Maat, la idea de que todo transcurre como lo ordenan los dioses y que cada individuo tiene su lugar en este gran esquema. Por otro lado, Isfet representaba la antítesis de Maat. Era el caos, el desorden y la mentira. Isfet personificaba todo aquello que los egipcios temían con mayor fervor: la ruina, el hambre, la guerra y la devastación del mundo. El caos siempre estaba al acecho, listo para asomarse en el momento en que la humanidad olvidara la importancia de Maat. Por esta razón, los egipcios creían que cada persona, a lo largo de su vida, debía esforzarse por mantener el orden. Maat e Isfet eran retratados como eternos rivales, peleando por la supremacía. No obstante, para los egipcios, no se trataba de una lucha con un único vencedor, sino de una dinámica diaria en la que era crucial defender y fortalecer Maat mientras se contenía a Isfet. Ahora que hemos esbozado estas dos fuerzas fundamentales, es momento de explorar cómo se entrelazan en cada mito que analizaremos. Comencemos a imaginar un tiempo en que nada existía, ni tierra, ni cielo, ni sol, solo un vasto océano oscuro. Este océano era conocido como Nun. Nun simbolizaba el caos primordial, el punto de partida de toda existencia, de donde surgió el mundo. Para los antiguos egipcios, Nun era al mismo tiempo aterrador y maravilloso, una vacuidad carente de forma y significado, pero que albergaba un potencial infinito. Creían que de Nun emergió la primera colina de tierra, llamada Ben-Ben, sobre la cual el dios Atum creó la luz y la vida. Nun representaba el caos eterno que siempre acechaba más allá de las fronteras de su mundo, listo para devorar todo si el orden no se mantenía. Sin embargo, también recordaba que de ese caos podría surgir algo grandioso.
Los egipcios imaginaban a Nun como una vasta extensión acuática, repleta de energía y potencial, donde se escondían los secretos del principio de los tiempos. Al hablar de Nun, es crucial entender que no se trataba simplemente de un mito, sino de un símbolo del modo en que los egipcios concebían su universo. Solo a partir del caos podrían hacer el orden y la vida. Aunque el caos nunca podría ser derrotado de manera definitiva, era necesario contenerlo cada día. A medida que avanzamos en nuestra narración, llegamos al momento en que de ese caos surge el orden. En medio de las aguas oscuras y sin fin, apareció Atum, el dios creador. Los egipcios lo concebían como una esencia que existía por sí misma, sin la ayuda de otros dioses. Atum reunió toda su fuerza y emergió de las aguas de Nun para crear la primera porción de tierra. Este lugar se convirtió en la colina Ben-Ben. Imagina cómo, de las aguas, se eleva una isla radiante con luz dorada. No era solo un trozo de tierra, sino un símbolo del comienzo de todo lo que existe. Ben-Ben se convirtió en el sitio donde Atum generó la vida, dando nacimiento a los primeros dioses, Shu, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la humedad, quienes luego originaron todo lo demás en el mundo. La colina Ben-Ben encarnaba la estabilidad y el orden del universo. Los egipcios veían en ella la base de la creación. Por esta razón, en los templos se erguían obeliscos, cuya forma evocaba esta colina primordial. Cada obelisco era un símbolo de conexión entre la tierra y el cielo, entre el mundo de los humanos y el de los dioses. Este momento del ascenso de Atum-Ra era significativo para los antiguos egipcios, ya que demostraba cómo del caos puede surgir no solo el orden, sino la propia vida. Esta narrativa les inspiraba a creer que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una oportunidad para el nuevo amanecer. Tras la creación del primer fragmento de tierra, Atum entendió que necesitaba ayuda para completar su obra. Así nacieron Shu y Tefnut. Shu se convirtió en el dios del aire, la suave brisa que da vida a todos los seres vivos. Tefnut, su hermana y esposa, se transformó en la diosa de la humedad, el rocío, la lluvia y el agua, esenciales para la existencia misma. Imagina a Shu y Tefnut trabajando en conjunto para crear un espacio habitable. Shu eleva el cielo, creando un lugar donde la luz y el aire pudieran coexistir para que las criaturas pudieran respirar. Tefnut se encarga de la humedad que llena los ríos, ayuda a que las plantas crezcan y sostiene la existencia misma. Juntos, forman la base de todo lo que vendrá después: la tierra, la vegetación, los animales y la humanidad. Shu y Tefnut simbolizaban el equilibrio. El aire no podía existir sin la humedad, y la humedad no podría sostenerse sin el aire. Los egipcios reconocían en esta pareja la perfecta armonía de la naturaleza. Creían que Shu protegía el mundo del caos al mantener el cielo en alto, mientras que Tefnut sostenía la vida al llenar la tierra de agua. Su historia enseñaba a las personas a valorar las cosas simples pero vitales: el aire que respiramos y el agua que nos nutre. Sin esos elementos la vida sería imposible, y ellos representaron los primeros pasos en la creación de un mundo armonioso. Shu y Tefnut dieron vida a sus hijos, Geb y Nut. Geb se convirtió en el dios de la tierra y Nut en la diosa del cielo. Sin embargo, su relación era mucho más compleja que la de simples hermanos. Estaban enamorados y nunca deseaban separarse. Geb se extendía por el suelo, representando la tierra cubierta de montañas, llanuras y ríos, mientras que Nut se desplegaba sobre él, formando el abovedado cielo lleno de estrellas. Pero debido a su amor, la tierra y el cielo se fusionaron, dejando sin espacio para la vida entre ellos. Fue entonces cuando su padre, el dios Shu, tuvo que intervenir. Alzó a Nut por encima de Geb, creando un espacio entre la tierra y el cielo. Esta acción permitió que la luz, el aire y la vida pudieran surgir. Los egipcios creían que cada día Nut tragaba el sol, simbolizando el ciclo de la vida y la muerte, así como el renacer diario de la luz. La historia de Shu, Tefnut, Geb y Nut ilustra de manera magistral la interconexión de... ¿Alguna vez te has preguntado cómo el sol renace cada día, desafiando las sombras de la noche?
¿Qué lecciones de vida nos enseñan las historias de Ra, Osiris e Isis? ¿Qué simbolismos se esconden detrás de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad en la antigua mitología egipcia? Hoy, en Pasado Profundo, exploraremos estas fascinantes leyendas que revelan la esencia del equilibrio en el mundo. En la mitología egipcia, el sol, representado por el dios Ra, renace cada día, trayendo consigo un nuevo ciclo de luz y vida. La relación entre Geb, la tierra, y Nut, el cielo, simboliza la eterna lucha entre la claridad y la oscuridad. Este conflicto no solo era un mito, sino que reflejaba las realidades cotidianas de los antiguos egipcios, quienes enfrentaban sus propias batallas contra el caos representado por Apophis. Apophis encarnaba el miedo y la destrucción, mientras que Ra era el símbolo de la vida y el orden. Cada amanecer que traía Ra no solo era un fenómeno natural, sino un milagro que recordaba a los egipcios que la luz siempre triunfa sobre las sombras del caos. Al avanzar en esta narrativa, llegamos a una de las historias más desgarradoras y esperanzadoras del panteón egipcio: la saga de Osiris, Isis y Set. Osiris, un rey sabio y justo, enseñó a su pueblo sobre la agricultura y las leyes, convirtiendo a Egipto en un lugar próspero. Su reinado fue considerado una época dorada, donde la gente veneraba a su dios y rey. Sin embargo, esta armonía fue amenazada por su celoso hermano, Set, quien, consumido por la envidia, planeó un acto de traición. Durante un espléndido banquete, Set presentó un impresionante cofre y retó a Osiris a probarlo. Cuando Osiris se tumbó dentro del cofre, Set y sus cómplices cerraron la tapa de inmediato y arrojaron el cofre al Nilo, condenando a Osiris a la muerte. Pero la maldad de Set no se detuvo ahí. En un frenesí de odio, desmembró el cuerpo de Osiris y dispersó sus partes por toda la tierra, asegurándose de que nadie pudiera devolverlo a la vida. Sin embargo, la devoción de Isis, la leal esposa de Osiris, la llevó a emprender un viaje épico en busca de cada fragmento del cuerpo de su amado. A través de pueblos y ciudades, Isis preguntó a los mortales si habían visto algo inusual, utilizando su magia para descubrir incluso los escondites más ocultos de Set. Finalmente, tras una incansable búsqueda, Isis reunió todas las partes de Osiris, y con poderosos hechizos y la ayuda de su hermana Neftis, llevó a cabo un ritual sagrado que devolvió la vida a Osiris, aunque en una forma transformada. Osiris se convirtió en el dios del inframundo, un juez de las almas fallecidas, y continuó existiendo en su nueva realidad, simbolizando la vida después de la muerte. El renacer de Osiris también trajo consigo al hijo de ambos, Horus, quien se convirtió en un símbolo de esperanza y justicia. Al nacer en un mundo dominado por Set, Isis tomó precauciones extremas para proteger a Horus, ocultándolo de su tío malvado. Crió a Horus en un lugar secreto, empleando su sabiduría y poderes mágicos para mantenerlo a salvo. Al llegar a la adultez, Horus comprendió que su destino era vengar a su padre y recuperar el trono que le pertenecía por derecho. La batalla entre Horus y Set fue épica y duradera, llena de desafíos y pruebas. En uno de los mitos más conocidos, los dioses decidieron organizar competiciones para determinar quién era el verdadero heredero del trono. Horus y Set se transformaron en animales, lucharon en el agua, compitieron en carreras e incluso se enfrentaron en el cielo. Uno de los momentos más dramáticos de esta contienda fue cuando Set le arrancó un ojo a Horus. Pero Horus no se rindió. Su ojo fue sanado por Thoth, el dios de la sabiduría y la magia, y se convirtió en el ojo de Horus, un poderoso símbolo de protección, curación y triunfo sobre el mal. Finalmente, Horus logró derrotar a Set, con la ayuda de otros dioses como Ra y Thoth. Recuperó el trono de Egipto, convirtiéndose en el nuevo rey y el epítome de la Ma'at, el concepto de verdad y orden. La victoria de Horus simbolizaba la prevalencia de la luz y la vida sobre el caos y la oscuridad. Para los egipcios, su lucha representaba la creencia de que la maldad puede ser superada con valentía, fe y perseverancia. Tras la resurrección de Osiris por parte de Isis, él no regresó al mundo de los vivos en su totalidad. Se convirtió en el gobernante del inframundo, conocido como Duat, el reino de los muertos.
Este cambio lo transformó en un símbolo esencial de la vida después de la muerte. Para los antiguos egipcios, Duat no era solo un lugar sombrío, sino un estado de transición donde las almas se preparaban para su vida eterna. Como juez de los muertos, Osiris determinaba el destino de cada alma basándose en los principios de Maat. El juicio de Osiris era un proceso simbólico y profundo. El corazón del fallecido se pesaba contra una pluma de Maat, símbolo de la verdad. Si el corazón era ligero, la alma accedía a los campos de Yalu, donde le esperaba la vida eterna. Sin embargo, si el corazón estaba cargado de pecados, el monstruo Ammit, que combinaba las características de un león, un cocodrilo y un hipopótamo, devoraba la alma. Osiris, como símbolo de esperanza y renacimiento, enseñaba a los egipcios que la muerte no era el fin, sino un paso hacia una nueva existencia. La historia de Osiris inspiraba a los egipcios a prepararse para la vida después de la muerte, viéndola como una continuación de su viaje, no como un cierre. Cuando alguien moría, su alma iniciaba un viaje hacia Duat, donde se preparaba para el juicio de Osiris. Pero antes de que el alma pudiera embarcarse en esta travesía, el cuerpo debía ser preparado adecuadamente. Aquí, el papel del dios Anubis, protector de los muertos y maestro de la momificación, era fundamental. Anubis era representado con la cabeza de un chacal, simbolizando su conexión con el inframundo. Su deber era proteger las almas de los difuntos y guiarlas a través del complejo proceso de transición. Él supervisaba la momificación para que el cuerpo se conservara para la vida eterna. Los egipcios creían que una alma no podría alcanzar Duat sin un cuerpo debidamente preparado. El proceso de momificación era meticuloso y lleno de simbolismo. Se extraían los órganos internos para evitar la descomposición, dejando el corazón, esencial para el juicio de Osiris. Estos órganos se guardaban en vasijas especiales llamadas canopos, protegidas por magia. El cuerpo era tratado con aceites y vendado con cintas de lino, protegiéndolo del paso del tiempo y la corrupción. Al concluir la momificación, la familia del difunto realizaba rituales y oraciones a los dioses, solicitando la aceptación del alma en Duat. Un aspecto crucial de esta preparación era garantizar que el fallecido tuviera todos los objetos necesarios para la vida después de la muerte. En la tumba se colocaban. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un dios como Anubis puede guiar las almas en su viaje hacia la vida después de la muerte? ¿O cómo una diosa como Bastet, con su presencia de felina, aseguraba la protección y la felicidad en los hogares de los antiguos egipcios? ¿Y qué hay de Hathor, la diosa de la música y la alegría, que salvó a la humanidad del furor de su hermana Sekhmet? Permíteme llevarte a un mundo lleno de mitos fascinantes y poderosas deidades que forman parte de la rica mitología del antiguo Egipto. En la antigua civilización egipcia, la muerte no era considerada un final, sino un nuevo comienzo. Anubis, el dios de la momificación y el más allá, desempeñaba un papel crucial en este viaje. Con su figura imponente y su cabeza de chacal, él guiaba las almas hacia el juicio de Maat, donde sus corazones eran pesados en balanza contra una pluma, símbolo de verdad y justicia. Este proceso no solo era físico, sino que también exigía una preparación moral. Las almas debían haber llevado una vida recta, libre de pecados, para poder trascender a su nueva existencia. Así, la muerte se convertía en una puerta hacia lo desconocido, siempre y cuando uno estuviese preparado para cruzarla. Una de las deidades más queridas por el pueblo egipcio era Bastet, la diosa de la protección y la alegría. A menudo representada con cabeza de gato, su imagen no era casual. Las gatas eran veneradas por su gracia, su capacidad de proteger los hogares de ratones y serpientes, y por su energía mística. Bastet no solo cuidaba de los hogares, sino que también era una guardiana contra los espíritus malignos, trayendo paz y felicidad a quienes la veneraban. Se cuentan historias de su valentía, como aquella en la que se enfrentó a Apop, el dragón de caos que amenazaba con oscurecer el mundo. En una noche aterradora, Bastet tomó la forma de una gigantesca gata, con ojos que brillaban como dos soles. Su grito resonó en el inframundo, aterrorizando a Apop y obligándolo a huir, permitiendo que el dios Ra continuara su viaje, asegurando así el amanecer. Aparte de ser una guerrera de luz,
Bastet era también un símbolo de fertilidad y maternidad. Se decía que ayudaba a las mujeres durante el parto y protegía a los recién nacidos de enfermedades. Por esta razón, muchas mujeres llevaban amuletos con su efigie, esperanzadas de que les traería salud y felicidad. Las festividades en su honor eran momentos de alegría, donde la gente se reunía para bailar, cantar y hacer ofrendas, recordando que incluso en tiempos difíciles, siempre había un lugar para la risa y la celebración. Después de conocer la magia de Bastet, es imposible no mencionar a Hathor, la diosa que personificaba el amor, la música y la alegría. A menudo representada con una sonrisa amable y orejas de vaca, Hathor encarnaba la esencia de la felicidad y el cuidado. Su influencia era tan profunda que se la consideraba la madre del dios Horus, simbolizando la protección y el apoyo en momentos críticos. Una de las leyendas más impactantes sobre Hathor es su intervención durante un periodo de ira divina. Cuando Ra, el dios Sol, decidió castigar a la humanidad enviando a su hija Sigmet, la diosa de la venganza, su furia se desató con tal fuerza que amenazaba con destruir todo a su paso. Comprendiendo el peligro que esto representaba, Hathor ideó un plan ingenioso. Tomó un gran tonel de vino tinto, lo teñó para que pareciera sangre y se lo ofreció a Sigmet. La diosa, embriagada por la ilusión, se calmó, y así la humanidad fue salvada de la devastación. Hathor no solo era una salvadora, sino también la diosa de la música y el baile. Las celebraciones en su honor eran espectáculos vibrantes donde la gente se unía para cantar, bailar y compartir, llenando el aire con melodías de alegría. Sus danzas y canciones no solo alegraban a los mortales, sino que también lograban recordarle a los dioses la importancia de disfrutar la vida. En cada rincón de Egipto, ella era vista como un símbolo de esperanza, recordando a todos que aún en tiempos oscuros, la luz de la alegría podía prevalecer. Por último, no podemos dejar de lado a Thoth, el dios de la sabiduría y el conocimiento. Con su cabeza de ibis, Thoth era considerado el guardián del saber, el inventor de la escritura y el juez en las contiendas divinas. Su papel era fundamental para mantener el orden en el universo, a menudo mediando en disputas entre los dioses. Una de las leyendas más notables que lo involucra es la de su intervención en la vida de Nut, la madre de los dioses, quien fue maldecida por Ra y no podía dar a luz durante el año. Thoth, usando su ingenio, desafió al dios de la luna a un juego de dados, y al ganar, obtuvo 5 días adicionales. Nut pudo así dar a luz a sus hijos, demostrando que la inteligencia y la creatividad pueden superar cualquier obstáculo. Thoth era más que un dios de la sabiduría. Era también un símbolo de equilibrio y justicia. Su capacidad para mediar y encontrar soluciones en situaciones de conflicto le otorgó un lugar especial en los corazones de los egipcios, quienes veían en él un faro de esperanza y razón. En el antiguo Egipto, la búsqueda de conocimiento y la sabiduría eran vitales para el bienestar de la sociedad, y Thoth, como su protector, inspiraba a todos a buscar siempre la verdad. Así, cada deidad egipcia, desde Anubis hasta Thoth, desempeñaba un papel vital en el tejido de la vida y la muerte, de la alegría y el dolor. Sus historias y enseñanzas continúan resonando en la actualidad, recordándonos la importancia de la protección, el amor y la sabiduría en nuestra propia existencia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo figuras legendarias como Hatshepsut o Alejandro Magno conectaron con los dioses en el antiguo Egipto? ¿Qué papel jugó el dios Thoth en la invención de la escritura y la preservación del conocimiento? ¿Cómo un conquistador extranjero se convirtió en faraón, reconocido por los mismos dioses que gobernaron a lo largo de milenios en la tierra del Nilo? Estas historias son solo un vistazo a la fascinante relación entre lo divino y lo humano en una de las civilizaciones más poderosas de la historia. En la antigua Egipto, Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura, era reconocido no solo por su capacidad para ayudar a los dioses a tomar decisiones justas, sino también por su legado en la invención de la escritura. Se creía que había otorgado a los egipcios la habilidad de registrar sus pensamientos y experiencias, lo que les permitió conservar su conocimiento, mitos y tradiciones a lo largo de generaciones. La escritura se convirtió en un pilar esencial de la cultura egipcia, y Thoth era venerado como el deidad que les dio esta habilidad poderosa.
Entre sus símbolos, el papiro representaba el medio en el que se documentaban los eventos significativos del mundo. En una época de necesidad, cuando el Dios del orden decidió que Egipto necesitaba un gobernante que no solo trajera prosperidad, sino también armonía, su mirada se posó sobre la reina Amose, esposa del faraón Tutmosis I. La sabiduría y virtud de Amose llamaron la atención del Dios, quien decidió bendecir a su futuro hijo. En una noche tranquila, Amón-Ra se apareció en el sueño de Amose, tomando la forma de su esposo, pero con una luz tan radiante que iluminó toda la habitación. Con dulzura, el Dios le susurró: «Darás a luz a un niño destinado a convertirse en un gran faraón. Su nombre será recordado a lo largo de los siglos, y su reinado iluminará Egipto como el sol ilumina al mundo». Al despertar, Amose estaba llena de alegría y emoción. Sentía que su hijo sería especial, que su familia había sido elegida para una gran misión. Poco después, nació su hija, a quien llamaron Hatshepsut. Desde el mismo instante de su llegada a este mundo, una aura de singularidad la rodeaba. Se dice que en ese día el sol brillaba más intensamente que nunca, y los cielos estaban despejados y tranquilos. Los dioses descendieron a la tierra para bendecir a la recién nacida. Hathor, la diosa del amor y la alegría, sostenía a la niña en sus brazos, llenando su corazón de bondad. Thoth se inclinó hacia ella para murmurarle palabras de sabiduría que la acompañarían toda su vida. Neftis suavemente la cubrió con su manto, protegiéndola de todo mal. Todos proclamaron que Hatshepsut se convertiría en una gran gobernante. A medida que Hatshepsut creció, su ascendencia divina nunca fue puesta en duda. Poseía una mente y una fortaleza que la distinguían entre los demás. Al convertirse en faraón, ordenó que se grabara la historia de su nacimiento en las paredes de los templos. En estas representaciones, Amose recibía la bendición divina de Amón-Ra, mientras que Hatshepsut aparecía rodeada de dioses que la reconocían como su elegida. Esta narrativa se convirtió en la base de su reinado, consolidando su derecho al trono. Hatshepsut, hija de Amose y Amón-Ra, bendecida por los propios dioses, permanece en la historia como una de las más grandes gobernantes de Egipto. Pero la historia de Egipto no se detiene con Hatshepsut. En otra época, el país se encontró bajo el mando de un nuevo gobernante, un hombre que no pertenecía a la dinastía egipcia, pero que logró entrelazar su destino con los dioses de la tierra del Nilo. Esta es la historia de Alejandro Magno y su encuentro con el oráculo de Amón. Cuando Alejandro conquistó Egipto, no se consideró simplemente un conquistador militar. Su ambición era ser reconocido por el pueblo egipcio como su legítimo faraón, un gobernante vinculado a lo divino. Sabía que para alcanzar este objetivo, necesitaba la validación de los mismos cielos. Decidió entonces emprender un arduo viaje hacia uno de los lugares más sagrados de Egipto, el oráculo del dios Amón en el oasis de Siwa. El camino era largo y peligroso. Junto a su comitiva atravesaba desiertos donde el sol ardía implacablemente y el viento arrastraba la arena, cubriendo la ruta. La leyenda narra que en uno de los momentos más difíciles del trayecto, cuando los viajeros se hallaban perdidos, fueron guiados por dos cuervos. Estas aves, enviadas por el propio dios Amón, volaban delante de ellos, señalando la dirección correcta. Gracias a esta señal, Alejandro y sus hombres lograron llegar al oasis. El oasis de Siwa era un lugar de belleza indescriptible y serenidad, rodeado de palmeras y manantiales, como si estuviera oculto del mundo. En su centro se erguía el templo de Amón, donde los sacerdotes habían mantenido durante siglos la conexión con la divinidad. Al ingresar al templo, el aroma de los inciensos y las llamas de las velas danzando en la penumbra envolvieron a Alejandro. Fue recibido por el sumo sacerdote, quien, según la leyenda, lo llamó de inmediato Hijo de Amón. El sacerdote proclamó que no solo era hijo del dios, sino que también estaba escogido para llevar a cabo grandes hazañas. Se le predijo que su nombre viviría por siempre, y que sus logros lo harían uno de los más grandes gobernantes de la historia. También se le confirmó que tenía el derecho de ser el faraón de Egipto, convirtiéndolo así en un gobernante no solo militar, sino divino. Después de esta reveladora reunión, Alejandro asumió el título de faraón e incluso comenzó a representarse con los cuernos de Amón,
símbolo de su origen divino. Estos cuernos se convirtieron en parte de su imagen, manifestando su conexión con el dios del sol. Se dice que tras este encuentro, Alejandro no se sentía solo un hombre, sino alguien elegido para realizar grandes cosas. Esta historia entre Alejandro y el oráculo de Amón subraya cómo era crucial para incluso los conquistadores más grandes tener un vínculo con lo divino. Para los egipcios, esto representaba una prueba de que Alejandro era parte de su mundo, reconocido por el mismo Amón y digno de gobernar en la tierra de los faraones. Finalmente, al recordar el gran viaje de Alejandro Magno hacia el oráculo de Amón y su reconocimiento como hijo del dios, volvamos a uno de los gobernantes más célebres de Egipto, cuya figura se convirtió en símbolo de grandeza. Este es Ramsés II, conocido también como Ramsés el Grande. Su conexión con el dios del sol, Ra, no era solo una leyenda, se convirtió en la base de su reinado y en un símbolo de poder que inspiró a su pueblo. Ramsés II, uno de los faraones más poderosos de Egipto, gobernó durante más de 6 décadas. Sus majestuosos templos, estatuas y victorias hicieron que su nombre fuera inmortal. Sin embargo, como cuenta el mito, su fuerza y éxito no solo provenían de su propia voluntad y valentía, sino también de una relación especial con Ra, el dios Sol. Una de las historias más conocidas sobre Ramsés relata su oración a Ra antes de la gran batalla de Kadesh. En el día en que las fuerzas egipcias se enfrentaron al ejército hitita, Ramsés se encontró en una situación crítica. Sus tropas estaban rodeadas y parecía que la derrota era inevitable. Pero en lugar de sucumbir a la desesperación, Ramsés se dirigió a Ra. Se dice que levantó sus manos hacia el cielo, y su voz, llena de fe y determinación, llegó hasta el mismo sol. Invocó a Ra, pidiendo ayuda y protección como su hijo terrenal. Según la leyenda, Ra escuchó la súplica de su elegido. El sol brilló intensamente, deslumbrando a los enemigos, y una fuerza increíble se apoderó del corazón de Ramsés. Se lanzó contra las filas hititas, combatiendo con tal ferocidad que los enemigos comenzaron a retroceder. Sus tropas, inspiradas por su ejemplo, lo siguieron y la batalla culminó en un triunfo para Egipto. Después de esta victoria, Ramsés fue conocido como el amado de Ra, un título que enfatizaba su relación con el dios del sol. Pero el vínculo de Ramsés con Ra no se limitó solo a victorias militares. Celebró esta conexión a través de sus grandiosos templos. En Abu Simbel, uno de los complejos templarios más famosos, Ramsés ordenó la construcción de enormes estatuas que lo representaban junto a los dioses Ra, Ta y A. ¿Sabías que el faraón Ramsés II no solo fue un líder poderoso, sino también un elegido de los dioses? ¿Te has preguntado cómo la mitología egipcia influyó en la vida cotidiana de sus habitantes? ¿Y qué hay de la famosa diosa Isis y su papel en la protección de las familias? Acompáñame en este fascinante viaje al antiguo Egipto, donde la realidad y la mitología se entrelazan en una narrativa cautivadora. Cada año, en días significativos que marcaban su ascenso al trono y su cumpleaños, los rayos del sol se filtraban en lo más profundo del templo, iluminando la imponente estatua de Ramsés II. Este fenómeno natural no era casualidad, era una manifestación de su indisoluble conexión con Ra, el dios del sol. La historia de Ramsés y Ra no es simplemente un mito, sino un relato que brindaba a los egipcios la certeza de que su faraón era más que un gobernante. Era el elegido de los dioses, respaldado y energizado por la luz del sol. Así, Ramsés se convirtió en una leyenda, su nombre perdurando a través de los siglos, al igual que el eterno resplandor de Ra. Al explorar la vida de Ramsés II y su relación con Ra, nos encontramos ante una transición hacia los últimos años de la civilización egipcia, donde reinó una figura emblemática, la célebre reina cuya esencia fue moldeada por los dioses. En el antiguo Egipto, cada deidad desempeñaba un papel crucial en la creación y el mantenimiento del orden cósmico, protegiendo a los seres humanos y enfrentándose a las fuerzas del caos. Las imágenes de estas divinidades no solo embellecían los templos, contaban historias a cada visitante sobre la importancia y el impacto de los dioses en sus vidas. El arte del antiguo Egipto estaba impregnado de mitología.
un testimonio de la profunda religiosidad de su pueblo. En las paredes de las tumbas se representaban escenas que narraban las leyendas de Osiris e Isis, entrelazando la vida y la muerte en un ciclo incesante. Estas imágenes no eran meras obras decorativas, eran símbolos mágicos, considerados protectores de los difuntos en su travesía hacia el más allá. Las estatuas de los dioses y los amuletos que los egipcios llevaban colgados al cuello estaban igualmente conectados con estas historias. Por ejemplo, el ojo de Horus, símbolo de protección y sanación, se convirtió en uno de los talismanes más populares entre la población. Los mitos también influían en las festividades, siendo uno de los más destacados el Festival de Opet. Durante esta celebración, las estatuas de los dioses eran transportadas de un templo a otro, mientras la gente cantaba, bailaba y se llenaba de alegría. No era simplemente un momento de diversión, era un recordatorio de la unidad entre los humanos, los dioses y la naturaleza. Cada festividad estaba entrelazada con los mitos, demostrando que incluso en la vida cotidiana había espacio para lo divino. Incluso en el hogar, los egipcios seguían el legado de sus mitos. Antes de emprender cualquier tarea importante, se dirigían a los dioses en busca de orientación. Por ejemplo, invocaban a Thoth en busca de sabiduría o a Isis para proteger a sus familias. Los amuletos y talismanes que llevaban consigo eran recordatorios de las hazañas heroicas de los dioses, ofreciendo resguardo contra las fuerzas malignas. De este modo, los mitos trascendían el ámbito de simples relatos. Eran explicaciones del mundo que los rodeaba, guías para vivir correctamente y un vínculo que hacía a las personas sentir parte de algo más grande. Así, cada día, cada evento y cada oración estaban inextricablemente ligados a las grandes historias que continuaban viviendo junto a su pueblo. En la encrucijada de la historia y la mitología, los antiguos egipcios encontraron sentido y propósito, una conexión que perdura en el tiempo.